Bienvenidos. Una semana más al informativo histórico-arqueológico de Red Histórica. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con 4 noticias interesantes. Sí, no está mal No esta está mal. semana. Vamos a empezar. La primera nos tenemos que trasladar a Varsovia. Allí hay una momia egipcia que, bueno, pues se pensaba que era un sacerdote y haciéndole estudios se descubrió hace unos meses, bueno, en abril del año Sí. pasado, que era una mujer. La llamaron la dama misteriosa porque esta dama además estaba embarazada. Y lo más guay de todo es que dentro se conservó el feto, algo muy raro. Aquí vemos una imagen, tendría El feto momificado. momificado, tendría unas 26-30 semanas, la mujer tendría casi alrededor de los 30 años. Y lo guay es eso, porque se ha conservado el tejido momificado con un proceso de momificación diferente, que no vamos a ponernos aquí a hablar de esto porque es bastante complejo. Y lo difícil de esto es verlo porque no hay huesos casi. Entonces es muy difícil en las radiografías adivinarlo. Y las hipótesis que se están planteando pues que seguramente haya más momias en otros museos que también estén embarazadas y Sí. la verdad es que es un A descubrimiento... ver, es raro que justo se muera embarazada, pero bueno, puede ser. Sí, no se sabe si hay un ritual, por eso se mantuvo el cuerpo para no dañar el cuerpo de la mujer o para conservar el cuerpo No para lo la sé, otra por cierto, vida. ¿de qué época es la momia? Del siglo I antes de Cristo. Vale. Está bien, o sea, está bien conservada, como veis ahí. Y, Sí, muy bien conservada, sí. y la verdad es que es un estudio muy, muy, muy interesante. Bueno, pues nos vamos a la segunda noticia. Bueno, que nos muestra que distintos hallazgos, bueno, estudios genéticos han demostrado que en torno al año 1000 a.C., una parte de la población centroeuropea se trasladó a la península ibérica, por lo que el componente genético de la peninsular, que incluso ha llegado hasta hoy en día, pues tendría herencia de este movimiento migratorio en torno al año 1000 procedente del centro de Europa. Además, esta población se ha relacionado con la cultura celta y con el idioma, aunque no solo se habría encontrado este componente genético en áreas celtas, digamos, sino también en áreas ibéricas. O sea que la raza ibérica pura no existe. Pura española. Pura española no. Parece que no existe. ¿Eh? El jamón de pata negra. Jamón. Bueno. No, pues parece que llegaría de esta zona del centro de Europa. Y si os acordáis, también os mencionamos una noticia que la cultura del Argar, de la Edad del Bronce, anterior a este movimiento migratorio, pues el componente poblacional de la población de la cultura del Argar era oriental, la zona del centro Posible oriente, que próximo vinieran oriente. por Europa a lo mejor y se fueron asentando en No lugares. sabemos dónde vendrían, pero bueno, el caso es que bueno, que vemos que la península ibérica pues viene gente ya en estas épocas, ya vendría gente tanto del centro de Europa. O sea que somos casi como más de- ingleses que españoles, cuidado. Ingleses no. Bueno, Porque este componente es cierto que fue hacia Inglaterra y hacia la península ibérica, Sí. pero es del centro de Europa, de la zona quizá Vale, entre vale, Francia, Alemania, ¿vale? vale. Más o menos. Esto está muy bien, este estudio también, la verdad. Sí, muy interesante para conocer. Nosotros traemos cosas interesantes. Bueno, la siguiente noticia. He de decir que para mí este título está mal planteado porque se titula El vertedero visigodo de Toledo se convierte en un tesoro arqueológico. Realmente se han encontrado piezas desde el siglo I hasta el siglo IX, es decir, desde época romana hasta época islámica. Y lo que pasa es que, bueno, esta zona se ha pensado que habría un palacio de un rey visigodo. Entonces, pues, bueno, Se relaciona con los visigodos, man. para llamar un poco más la atención, sobre todo porque Mm. Toledo se relaciona mucho con los visigodos. Lo cierto es que, bueno, pues han encontrado muchas cerámicas, algunas, por ejemplo, en este tipo de pozos, todo cubierto de cerámicas de muchas clases, algunas bastante conservadas. Y las de época romana se piensan que a lo mejor eran banquetes que se depositaban ahí con algún carácter a lo mejor ritual o algo así. Y también se ha visto que vienen cerámicas de Lugo, lo que demuestra que había un intercambio comercial bastante fuerte. Y nada, eso, lo guay es... Bueno, lo guay, la palabra de este noticiario es guay. Lo interesante es la variedad de cerámicas y la conservación de las mismas. O sea, Y la continuidad también. y la continuidad, sí. Lo que demuestra, por ejemplo, en época islámica es que podría haber sido al principio en época premiral, o sea, cuando llegan los primeros islámicos, que no recuerdo ahora, Tariq. Sí, bueno, las primeras Sí. llegadas
de componentes árabes y bereberes. Eso es, se compuso como un barrio bastante rico y luego fue perdiendo importancia y bueno, pues se convirtió en eso, en un vertedero de cerámica, pero no en un vertedero solo visigodo, sino de otras etapas Ya, también. en Toledo es que hay restos de todo tipo. Fíjate aquí en un descampado Sí. de mierda lo que Y están todas encontrando. estas noticias surgen de trabajos arqueológicos que ya se han hecho previos y ahora pues se ha analizado toda esta información, ¿no? Y bueno, también nos vamos a Málaga, Ujú. donde se ha encontrado una casa andalusí del siglo XIII. Bueno, estuvo en funcionamiento entre el siglo XIII y el siglo XV, seguramente hasta las campañas de los reyes católicos de conquista del reino de Granada. Bueno, Málaga forma parte del reino de Granada. Y bueno, pues se ha encontrado esta casa andalusí en las obras del metro. Ujú. Es una casa típica andalusí. Sabemos que la mayoría de casas andalusíes se distribuyen en torno a un patio central con habitaciones a los lados y bueno, una variedad de formas Ujú. bajo este mismo modelo, pero normalmente era esto. Y esto se debe también al propio modelo familiar andalusí, que era familia extensa, que vivía en el mismo lugar. Familia extensa, digamos que podían convivir otros parientes aparte de los cónyuges y los hijos. A diferencia de las casas cristianas, ya que estamos aquí, lo explico. Sí, explícalo. Las casas cristianas que eran donde vivían familias nucleares, es decir, con los marido, mujer y los hijos, Ujú. ¿vale? Eran familias más reducidas. Los islámicos Bueno. vivían con sus abuelos, sus Sí. tíos y todos. Y lo que se ha visto es que esta casa pues tenía 2 habitaciones, el zaguán o la entrada, la cocina y el patio y bueno. Entonces era una casa más o menos modesta, ¿no? Sí, parece que sí. Estaba fuera de la muralla. Ujú. Se postula que en el contexto de la guerra pues sería abandonada Ujú. para refugiarse dentro. Sabemos que Málaga, la conquista de los reyes católicos fue bastante violenta. Y bueno, también se han hallado restos de murallas en las excavaciones del metro, de piezas cerámicas. En fin, se están encontrando bastantes cosas y parece que se va a musealizar. Ah, para hacerlo visitable. Sí, Ah, muy bien, muy bien. así que pues muy bien, por Málaga y por y la conservación. Sí, 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 nosotros siempre apoyamos estas cosas. Pues nada, ya está, hemos llegado hasta el final. Esperemos que os hayan resultado interesantes. Como todos los vídeos, si queréis mandarnos vuestras propuestas, pues nos los mandáis por cualquiera de nuestras redes sociales. Y ya está. Y nos vemos en el Y nos próximo. vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.